que ya se van conectando a esta transmisión en vivo, y en tanto vamos esperando que otros se vayan conectando también, quiero comentarles de que este webinar está organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también la Escuela de Filosofía. Comentarles además de que la dinámica que vamos a seguir será la siguiente. Vamos a tener 3 bloques. Un primer bloque en donde van a estar participando 2 egresados de esta casa de estudios que voy a presentar más adelante. Y para poder enriquecer las ideas iniciales de nuestros egresados, van a estar también acompañándonos 2 docentes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y un tercer bloque que va a ser para ustedes, para los que ya nos están escuchando, que vamos a dar a conocer sus comentarios, sus opiniones, preguntas dirigidas a nuestros expositores, que ellos van a poder responder en este bloque último. Quiero también comentarles que mi nombre es Ani Torres, egresada de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y señalarles que este webinar lleva por título Elecciones 2021, redes sociales, comunicación. ¿Qué opinan los jóvenes? Nosotros, que somos casi el 30% de la población electoral, que este domingo va a ir a las urnas a elegir no solamente al nuevo presidente, sino también a nuestros representantes ante el Congreso de la República y ante el Parlamento andino. Invitarlos además que puedan comentar, les decía, dejar sus comentarios, sus preguntas en esta transmisión en vivo que se está compartiendo a través del Facebook de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz Montoya y también del Facebook de la Escuela de Filosofía. Y sin más preámbulos, presento a los que van a estar acompañándonos en este primer bloque, a Luis Pochun Canales, él es egresado de la Escuela de Periodismo, y a Alison Peralta, egresada de la Escuela de Filosofía, a quien doy pase inmediatamente. ¿Cómo estás, Alison? Buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por la convocatoria y podernos permitir también un aporte y quizás una reflexión en un contexto tan decisivo como son las elecciones presidenciales y también del Parlamento andino, ¿no? Entonces, bueno, creo que comienzo. Sin más, ¿me ayudas, por favor, Lu, con el tema de los tiempos? Bueno, como ya dijo, mi nombre es Alison Peralta, soy egresada de la Escuela de Filosofía, pero también decirles que esta presentación o un poco compartir las ideas y la lectura de lo que está pasando con las redes, las elecciones y los jóvenes es también desde un poco mi trabajo que viene siendo la implementación o el tema de cómo se ve el enfoque intercultural, ¿no? Y el tema de género, que son un poco de las cosas que he estado trabajando en los últimos años desde esta mirada también filosófica, ¿no? Yo quería comenzar diciendo que hay una diversidad de jóvenes, como bien Lu decía, ahí son casi el 30% de la población, ¿no? Y frente a un contexto de pandemia, ¿cuáles han sido esos recursos de comunicación que estas jóvenes han utilizado para poder no solamente estar comunicadas y comunicados, sino también en estas últimas semanas, sobre todo, y en estos últimos meses, desde noviembre, creo que ha sido como un efecto muy importante saber que no hay un sentir apolítico de la juventud o de las juventudes en realidad. Por el contrario, creo que todo el contexto de las vacancias fue claramente una posición y una determinación de cómo la juventud tomó las calles en distintos puntos del país, ¿no? Porque no solamente fue Lima, aunque en Lima fue mucho más visible y casi siempre nos gana eso, ¿no? Pero yo quería comenzar diciendo eso, ¿no? Que hay un tema de diversidad de jóvenes que está marcado no solamente por el tema de lo cultural, ¿no? Acordémonos que no solamente está la población urbana, sino también hay poblaciones indígenas y hay el pueblo afroperuano, ¿no? Entonces hay 45 pueblos indígenas y por lo tanto hay 45 formas de comunicar, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas 45 formas también en las que se están comunicando las y los jóvenes en este momento, ¿no? Por supuesto, social también, ¿no? O sea, es verdad que todas están utilizando en este momento las redes, que si el TikTok, que si que el Facebook y el WhatsApp, pero lo cierto es que las redes más usadas en el país, sobre todo con las jóvenes con las que vengo interactuando, que son en Amazonía
y en los territorios andinos es básicamente el Facebook, ¿no? El Facebook y el WhatsApp que comienza a servir. Pero también hay que recordar que en esa diversidad nuevamente de territorios, no todos tienen acceso a Internet. Es verdad que todas estamos metidas ahorita en el tema de las redes y que ese está siendo nuestro principal medio de comunicación, pero los territorios no todos tienen un alcance de Internet. Y si ustedes ven a los TikTokers ahora, creo que no solamente es como buscar la producción de irse a grabar en una zona, digamos, fuera de la casa, sino que también tiene que ver, lo digo porque también trabajo con mujeres, tienen que irse al espacio geográfico de sus territorios donde haya señal. Y muchas veces eso pasa por irse al cerrito más alto, por llegar a un punto determinado. Y eso es también lo que hacen las jóvenes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante, sí es verdad que hay una comunicación en redes. Es verdad que ahorita la juventud, en general las juventudes están teniendo el manejo y están pudiendo visibilizarse también por estos espacios, pero no es para todos y todas, ¿ya? Eso sí creo que tiene que ser como muy importante decirlo, no todos tienen el... Sin embargo, también hay que ver que finalmente esto abre la posibilidad también de ver las diferentes realidades, ¿no? Porque puede ser que yo me esté grabando con una superproducción en mi habitación, en mi sala, pero también nos ha ayudado a muchas a ver a amigas TikTokers que están en su ganado, en la chacra, y también nos puede irrumpir la forma en la que estamos pensando los territorios, ¿no? Desde bajarnos los romanticismos también. El segundo punto creo que de lo que he estado como viendo un poco y también un poco analizando los discursos y los lenguajes, para quedarme solo en redes, lo del TikTok está siendo totalmente agresivo, ¿no? Pero sí quiero decir que es también nuevamente en esto que he resaltado de la limitación del acceso a Internet, creo que son muchos jóvenes y jóvenes que están desde las urbes, ¿no? O desde los centros de las regiones incluso, ¿no? Pero sí la preocupación que se muestra, sobre todo en los TikTokers o en los TikTok que se van viendo, cuando hay una preocupación por lo económico, ¿no? Y ahí quepa el miedo, es sin duda, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que tiene que ver con también una consecuencia del sistema, no solamente económico, sino de cómo se ha implantado esta forma de sistema neoliberal, ¿no? Porque realmente esto es una consecuencia, esta generación Nini, generación X, lo que fuese, lo que como quieran referirse, es una consecuencia en Perú después de haber tenido más de 30 años de gobiernos totalmente liberales que han apostado por condicionar, tener sus estructuras determinadas con afianzar dinámicas económicas, que lo que han hecho, sin duda, y eso creo que para nadie hay que obviarlo, es que han afianzado las brechas, ¿no? Han afianzado las brechas y también han afianzado las propias formas de pensarnos nosotras y nosotras con estas múltiples identidades, porque ese centralismo y ese individualismo ha hecho muchas veces que se pueda meter en eso discursos de xenofóbicos, misógenos, racistas, discriminatorios y por supuesto adultocentristas, ¿no? Porque y le dicen, ¿no? Y se ve también, ¿no? Bueno, es joven, no sabe lo que es vivir, lo que ha sido vivir con el terrorismo, ¿no? Para los que han convivido en tiempos universitarios o que son, no, que ustedes no saben. Y sí, puede ser verdad, que no se haya, bueno, yo soy generación lechensi, ¿no? Pero algunas de ustedes no, quizás, pero pero eso no quita que las juventudes, las y los jóvenes tengan y tengan que tener representación también política dentro de los espacios de decisión política. Y si tienen ahora sus preocupaciones basadas en miedos y en cuestiones económicas, es porque ha habido un adultocentrismo y porque sigue habiendo un adultocentrismo que no quiere valorar
y que no mira lo que las juventudes tienen y que están diciendo, ¿no? Desde la filosofía, ¿cómo vemos esto? Yo me siento un poco afortunada, porque, bueno, soy egresada de esta universidad y el fuerte componente de humanidades a nosotras nos ha permitido, creo, tener herramientas para poder tener no solamente una capacidad crítica, creo que es la filosofía, pero creo que también las humanidades, y ahí, para no quedarme en lo malo que puede ser estos discursos de odio, que muchas veces, pero ni siquiera de odio de los jóvenes, porque en realidad algunos están, sí, derechos sexuales y reproductivos, sí, no queremos corrupción, todos dicen eso, pero la preocupación de mucha gente que está, muchos jóvenes están apoyando a hombres de derecha, blancos, ¿no? Porque acá hay colonia también, o sea, desde mi punto de vista hay un tema de colonización también, cómo estamos mirando a las ciudades y cómo queremos ser como las ciudades, y cómo queremos, bueno, un candidato lo dijo, ¿no? Vamos a traer de Miami o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que se diferencia mucho de otros candidatos que son más bien representantes de las regiones, ¿no? Profesores, y muy regionalistas, que termina siendo para muchos jóvenes, muchas juventudes, como que no está desarrollado, ¿no? No está como a la vanguardia, no está teniendo los conocimientos. Por eso creo que en ese sentido, yo sigo pensando que es un tema de la consecuencia del neoliberalismo, que podamos tener estas ideas y que no vayamos más allá, pero sí hay, sí hay jóvenes, pero algunos no es que no tengan esa capacidad, es simplemente que no se ha fomentado, y luego porque hay una cultura del consumo, entonces están preocupados por estos elementos económicos, y no tenerlos les asusta. Y entonces comienzan con estos discursos que terminan siendo racistas y muy, muy clasistas, ¿no? Como les digo, en los TikTokers y en los tweets también son muy agresivos a veces, ¿no? Pero creo que ahí lo que nos salva desde la formación humanista es esta capacidad de poder no solamente tener datos históricos, que muchas veces son obviados, o robados, como la famosa página 11 de este contrato de Brey Fariñas, sino que también la literatura, el arte, la música, te da la posibilidad de poder también tener una lectura histórica, ¿no? O sea, no es arbitrario escuchar a Nicomé de Santa Cruz y con la música que habla sobre lo que pasó en el 70, ni escuchar una pastorita guaracina que está hablando de unos huaynos, de lo que significa que una mujer tenga DNI en los 60, en los 70, ¿no? Las elecciones, redes y comunicaciones, ¿no? Yo creo que ahí va a ser muy importante hablar también de cómo, frente a todos estos discursos individualistas y centralistas, preocupados y centrados en las dinámicas económicas, hay organización. Pueden ser las olas naranjas, las olas celestes, pero también hay jóvenes y jóvenes que son en realidad los que yo más conozco por todo mi activismo también. Soy ecofeminista, soy feminista comunitaria, y participo de tengo esa práctica, aunque no he militado partidos. Mis respetos a todas las que militan, las mujeres sobre todo que militan partidos, pero ese espacio me ha llevado también a conocer respuestas de organización y revalorización de estas diversidades, ¿no? Y también de romper con las epistemes, porque cuando somos muy filósofos, muy filósofas, y muy académicas, estamos pensando y elucubrando y construyendo con respecto a esa episteme institucionalizada, reconocida, por supuesto indexada, ¿no? Pero también hay otras epistemes, hay saberes ancestrales, ¿no? Hay saberes en los territorios amazónicos y andinos que menos mal, en el caso, creo que hay una gran posibilidad, lo he dicho también en el caso de las universidades con estas becas que hay, muchas gracias a estos hermanos y hermanas que están de alguna manera entrando al diálogo, porque ese es el diálogo intercultural, ¿no? No solamente es el diálogo político de poder intercambiar con gente que se denomina prista, de izquierda, o incluso fujimorista, o lo que fuese, pero la idea, y ahí viene la universalidad, ¿no? Del espacio universitario, pero hay otros espacios. Y quiero resaltar ahí de cómo en redes, a pesar de que no tienen quizás mucha llegada, sí creo que hay que reconocer
que hay jóvenes que se están en contexto político, se han organizado sin mucho presupuesto para poder comenzar a llevar también esas voces de representatividad, porque finalmente las decisiones políticas en la gestión pública pasa por tener representatividad, ¿no? Y ahí están las mujeres, y ahí están la comunidad LGTB, y creo que ese también es una llamada de atención de estos jóvenes y jóvenes que están comenzando a construir estos nuevos, desde canciones, desde publicidad hecha a mano, no sé si han visto por ahí que la gente está haciendo cosas, o que salgan también con nuevas propuestas, y creo que eso también es una de las nuevas agendas políticas que las y los jóvenes exigen, que es el tema de cambio climático, y por supuesto, ahí también quiero resaltar el tema de las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres están comenzando también a decir, oye, en estas elecciones necesitamos que nuestras voces estén. Y ahí también la autocrítica para las feministas, ¿no? Cómo estamos construyendo no solamente poder político, sino esta propuesta política en esa disputa con la más ultraderecha, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería compartir esta mañana, y de verdad que es muy importante comenzarle a darle a la voz y esa legitimidad desde niños y niñas, ¿no? Saludos para las mariposas guerreras en Ventanilla, que son niñas que están organizándose políticamente para poder, y que son las jóvenes de mañana. Entonces yo creo que es como mirar siempre procesos de hoy y de más tarde. Eso, muchas gracias, Alison. Muchas gracias. Ahora, bueno, han sido casi 12 minutos. Vamos a darle un tiempo similar a Luis Foxon Canales, que es egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ríos de Montoya. Y Luis, quizás justamente de la parte periodística, medios de comunicación, soltarte una pregunta, si es que obviamente igual la consideras o no, como parte de tu discurso o de lo que nos vas a comentar, es también adelantar una pregunta que muchos jóvenes pueden hacerse, ¿no? Si es efectivamente los partidos políticos quienes invisibilizan a los jóvenes, o es que los medios de comunicación tienen cierta responsabilidad también en lo que ha estado pasando en estos últimos meses de campaña electoral. ¿Qué opinas de eso, si es que lo consideras como parte de tu discurso? Adelante, gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, Anilú. Saludos a todo el mundo que nos está observando y al público. Sobre la pregunta, si es que hay una visualización, creo que en estos tiempos, en donde donde todos ya no somos solamente ciudadanos, sino principalmente somos consumidores, producto de nuestro sistema económico y político actual, se suele segmentar muy bien. Entonces, los candidatos tratan de ser todistas, pero cada uno de los partidos tiene una herramienta y una estrategia para cada uno de los sectores a los cuales quiere y puede llegar. Entonces encontramos a Hernanda de Soto en TikTok, pero también en la televisión, en los periódicos. Entonces, sí, no es que se los incluya en la toma de decisiones, pero sí están considerados como lo que como lo que actualmente somos, ¿no? Para el Estado peruano, que somos, sí, ciudadanos, pero sobre todo consumidores. Entonces, como objeto, como consumidores de un mercado, consumimos estos símbolos, estas ideas. Entonces, sí, no estamos incluidos dentro de la participación directa como jóvenes, porque hay un discurso de rompimiento en el tema de la política. Hay un mito bien bonito bonito por lo maravilloso estudiarlo, pero horroroso en cómo impacta en el espacio público, de lo apolítico, de que está bien visto ser una persona que no interactúa necesariamente con la toma de decisiones de su espacio público, que es apolítico, que es de centro, ¿no? Está muy bien visto, y más bien esa necesidad de toma de poder, de incidencia en el espacio público, lo toman muchos jóvenes con la compra del discurso del emprendedurismo, ¿no? De la persona exitosa, y hay una serie de símbolos que se mantenerán como correctos, como adecuados, ¿no? Desde los embajadores de marca Perú, que son la máxima del éxito, hasta otras cosas. Esa sería mi respuesta.
Pero yo quería echar luz a una cosa bien interesante que es cómo los medios de comunicación, y en este caso específicamente las redes sociales, influyen, ¿no? Y hay una pregunta que me saltaba mientras hablábamos el otro día los presentes, que es que, ¿qué tanto influyen realmente las redes sociales en la democracia? Entonces, la democracia entendiéndola como nuestro proceso electoral, porque en realidad el concepto de democracia, lo que a mí me deja, me quedo con, al momento de tratar de entenderla, es que implica muchísimo más, una interacción y un empoderamiento del ciudadano y una incidencia en el espacio público muchísimo mayor que solamente esperar cada 6, 5 años, dependiendo de los partidos de gobierno, perdón, 4 o 5 años, a hacer el voto. Implica muchísimo más. Y recordemos que hacemos política las personas que se organizan con las personas que consideran sus prójimos, sus semejantes, desde los loquitos de las parroquias, que son personas muy interesantes que tienen un llamamiento y una justificación política similar a la que tienen, por ejemplo, otros clubes religiosos, pero también las personas que hacen activismo, las personas que se organizan en instituciones antiguas como la policía, los bomberos voluntarios, etcétera, etcétera. Todos son manifestaciones políticas de incidencia en el espacio público, por un llamamiento, por una vocación, por interés en el prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me puse a pensar si realmente las redes sociales, ¿qué necesito para saber si las redes sociales tienen incidencia en la democracia? Primero lo que hice fue tratar de saber cuántas personas en el Perú usan Internet o tienen acceso al Internet, que no es lo mismo, ¿no? Según la INEI, en el primer cuatrimestre del 2020, de los 33 millones de personas que habitamos en el territorio peruano, el 60% tenía acceso al Internet. Y eso son un montón de gente, son como 19 millones de personas. Luego me puse a pensar cuántas personas, efectivamente, cuántos hogares tienen acceso a Internet fluido. Y según la RENIEC, son el 93% de los hogares tienen por lo menos un miembro de familia que tiene acceso a los servicios de Internet, por cualquiera de sus formas, ya sea su celular, que en la zona rural es el más popular, o sea computadora, que en la zona urbana es el más popular. Y es curioso porque siempre hay como que el objeto, hay una serie de hábitos que se renuevan. En las zonas rurales, cuando uno comparte con los cumpas, se da cuenta de que efectivamente está el espacio de la cocina, que puede ser mejorada, fogón o ya a gas, el espacio de la sociabilización, que puede ser el patio interior o un salón, y luego el espacio de ahora, el espacio de la persona que va a usar el objeto del Internet. Uno, por ejemplo, cuando está la búsqueda de una persona que no llega a la hora, ¿dónde está la mamá? Espérame un instante que le voy a mandar un WhatsAppazo, te responde. Entonces el cumpa va a la sala donde está el teléfono y le manda una comunicación. Entonces sí tenemos acceso a Internet, podemos decir que sí tenemos llegada. Pero, ¿cuántas personas nosotros nos informamos, usamos las redes sociales para informarnos? Según Concord TV, eso en el 2020 ha sido de los usuarios de Internet, que no son todos, pero son un montón, un 66% usamos el Internet, pero eso no quiere decir necesariamente que confiemos en lo que encontramos en Internet. ¿Por qué? Porque la información que viene de las redes sociales tiene una serie de sesgos y es un fenómeno muy interesante que tiene una serie de cosas que no estamos acostumbrados a entender en la información que usamos para tomar decisiones. Llamémosla información periodística. ¿Por qué? Porque la información de Internet es tan dinámica que no puede verificarse mágicamente. Alguien la tiene que verificar y muchas veces se publica sin verificar. Recordemos que no publican profesionales, publicamos todas las personas que somos usuarios de las redes. No sabemos, no está claro quién es el origen de la información, muchas veces, y estamos a merced de una serie de industrias, una serie de empresas que tienen a las mentes más brillantes de la generación occidental allí en sus laboratorios, psicólogos, neurólogos, encargados de marketing, que generan algoritmos para que nosotros podamos tener tiempo en su aplicación. Entonces, lo que han encontrado es que al ser humano
le encanta el placer. Y el algoritmo de las redes sociales le encanta engreírnos. Siempre nos va a generar circunstancias, situaciones y mensajes que nos van a sentir cómodos en la red que estamos utilizando. Entonces, al tener este modelo de negocio de una publicidad personalizada, lamentablemente nos vemos inmersos en una pseudo realidad inventada en las redes sociales. A todas las personas presentes, a los compas que nos están acompañando, ¿por qué creen que la mayoría de los memes que ustedes tienen en su scroll son memes a los cuales a ustedes les dan satisfacción o coinciden con su forma de entender la política o su bandera política? ¿Por qué creen que las personas que les sugieren amistad del algoritmo son personas que van a votar por el mismo candidato que ustedes han demostrado que quieren votar? No es coincidencia. Y no es que nos espíen ni nada, ni mucho menos, sino que es parte del algoritmo y es parte de la dinámica económica de la red social que nosotros estamos consumiendo. Eso no es ni bueno ni malo, está allí. El problema con eso es que con esta serie de elementos que se van sumando, tenemos una circunstancia bien pesadita, que es el hecho de que, lamentablemente, mucha información que no se puede verificar o que sencillamente es falsa, por torpeza o directamente por malicia. ¿Por qué por torpeza? Porque muchas veces nosotros somos parte o somos receptores de una cadena de información falsa que nos hace llegar un familiar que por la necesidad de comunicarnos información que para esa persona es valiosa, nos termina comunicando, compartiendo, siendo parte del eslabón de una cadena de bulo. Esa es por torpeza. Y por malicia son las personas que directamente crean esta información falsa porque les hace un beneficio o porque se creen muy graciosos. Existen de los dos. El problema de viralizar esta información es que, lamentablemente, los hechos no son democráticos. El hecho de que una persona que administra recursos públicos haya robado o no lo vamos a hacer o dejar de hacer porque se popularice la noticia o se deje de popularizar. El hecho está allí. Lamentablemente, al democratizarse la información, podemos generar la sensación de que un hecho es real, por más que no lo fuere. Y eso es gravísimo. En tiempos del COVID, nosotros hemos visto que inclusive la desinformación puede llegar a matar personas, puede atentar contra la vida de las personas, porque la gente empieza, por el pánico y también por la necesidad misma, a automedicarse, a generar climas de pánico, etcétera, 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 y esto ya ha ingresado en el clima de la campaña. Pero bueno, en otros espacios en donde las redes sociales ya tienen una incidencia comprobada en la toma de decisiones del espacio público, también aparece el tema de los bots, que menos mal hasta el día de hoy, por lo menos en estas elecciones 2021, no es un problema real, pero en otras democracias, como por ejemplo en las elecciones más grandes del mundo, las elecciones de la India, sí se ha visto una presencia importante de temas de agenda mediática que se colocan de manera programada y de manera robotizada, porque hay una serie de cuentas que comparten contenidos a pesar de que estas personas no existan. Todavía no hemos llegado a ese punto en el Perú, pero es muy probable que a medida que los grupos de poder se den cuenta de que estas dinámicas pueden funcionar, las apliquen y hay que estar atentos. Entonces tenemos un ciclo vicioso de la legitimidad. Entonces, hay una cosa bien interesante, que yo antes de actualizarme, de ponerme al día con la realidad del tema mediático en el Perú, yo pensaba que los medios habían perdido legitimidad en general. Pero me di con la sorpresa de que Kantar IOP, que es una consultora privada de observación de medios, que es a nivel mundial, decía que en el Perú, el 70% de los peruanos dentro del estudio le daban legitimidad a lo que encontraban en la prensa escrita, como máxima. Luego seguía la comunicación por la televisión, perdón, por la radio, con un 60 o un 50%, iba bajando hasta la televisión con 40%. Esto parece poco, pero en realidad es altísimo. En Colombia, que es un país que está aquí nomás, el 35% de la población urbana no confía en los medios. Eso es muy poquita gente.
Entonces, la legitimidad que nosotros le damos a las noticias, por lo menos en prensa escrita, impresa, es altísima. Por eso es tan grave que los bulos que nacen en Internet por estas dinámicas de no verificación, de malas intenciones, de personas que están incidiendo, terminen en los medios de comunicación. Los formales, los legítimos, los que sí están sujetos a norma, a ley, a verificación, a observación pública. Entonces, esto nos ayuda a entender un problema muy interesante, que es que si bien todos somos sujetos políticos, por el voto universal obligatorio, también por nuestra misma dinámica social, no todos somos sujetos en campaña. Por dar un ejemplo, cuando nosotros entramos en elecciones, todos estamos en elecciones, a pesar de que no lo supamos. Y eso también incide en los grupos de poder. En estas últimas elecciones, por fin, gracias al cielo, se ha hecho popular la frase que dice también los medios están en campaña, y eso ha sido verdad siempre, toda la vida. Y esto nos ata a una circunstancia bien interesante. Nos hace darnos cuenta de que estas burbujas de información en donde yo me acojo a la información que me hace sentir cómodo, lo hemos tenido desde siempre, porque el Perú alberga una serie de sociedades, grupos sociales, culturales y económicos que están muy desconectados entre sí y tienden a tener sus propios medios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado frente a un kiosco con periódicos desconocidos que siguen saliendo y superviviendo por los años, porque simplemente nosotros nunca los hemos consumido, pero hay alguien que sí lo consume? Es otro grupo humano con los que nosotros no tenemos contacto. Y muchas veces, en esos medios de comunicación, hay noticias contradictorias con las que nosotros creemos que estamos conviviendo, pero no es verdad. Por ejemplo, para volver al tema de los grupos de poder que toman decisiones, perdón, que están en elecciones, dada la debilidad de nuestras instituciones electorales, el Jurado Nacional, la OMPE, es posible donarle plata a una campaña política de manera relativamente fácil. Y se puede llegar a sumar muchísima plata. Por ejemplo, en el 2016, cuando PPK se lanzó, se le logró detectar, después de una serie de procedimientos, 14 millones de soles que le habían sido donados a su campaña por diferentes grupos económicos del Perú. Con Keiko también era la cuestión un poquito más escandalosa, ello llegó a 26 millones para perder. Pero bueno, la cosa es que esto se debe a una representatividad de los grupos políticos, los grupos económicos que apuestan por un candidato, es su candidato. Y saben que aportando esa cantidad de dinero hoy día, mañana van a tener un aliado político poderoso dentro del Ejecutivo, el Legislativo, que le va a poder devolver el favor. Es su candidato, a él sí le representa. No sería un problema si no fuera porque nosotros, los demás usuarios del espacio público, los demás ciudadanos, las demás personas, pues no tenemos esa capacidad para poder aportar y generar esa extraña deuda con nuestro candidato político. Entonces, bueno, se van sumando una serie de cosas que nos van dando a entender dos conclusiones que para mí son importantes. La primera es que el tema de las burbujas mediáticas no es algo nuevo, por lo menos en nuestro país, en donde los sectores económicos y los diferentes grupos culturales están muy desconectados entre sí. No es un fenómeno nuevo, ha estado ahí desde siempre. Y lo digo porque en mi experiencia en mi experiencia urbana y en el contraste rural, nos damos cuenta de que, por ejemplo, para muchas familias criollas, castellanoparlantes, de la costa, urbanas, existen una serie de mitos que no necesariamente son ciertos para entender aquello que no conocen, con lo que están desconectados. Como por ejemplo, la gente toma la decisión de por quién votar en la cola de la fila para ejercer su voto. Y eso no necesariamente es verdad. Si uno ve las estadísticas, se puede dar que tenemos un voto fuerte histórico desde siempre, bueno, por lo menos desde las elecciones del 2000, un voto fuerte que ya radica y se va detectando y va cambiando según las apariciones públicas y los movimientos políticos de las campañas. No es que la gente decida su voto en la cola, sino que es dinámica. Por último, tenemos un problema claro. La otra conclusión es que tenemos un problema claro de concentración de la riqueza y ejercicio del ejercicio de la entidad política de un sujeto. Lamentablemente vivimos en un espacio en donde, si bien vivimos desconectados, tenemos el nuevo sujeto de las redes sociales, tenemos una brecha digital que se va achicando lentamente, pero está allí y se ejerce, y la dinámica digital también va cambiando.
La concentración de la riqueza está ligada a la concentración del poder, porque es un círculo vicioso o virtuoso para ellos, en los cuales esta dinámica les permite perpetuar su capacidad adquisitiva, su capacidad como sujeto económico dentro de la representatividad política. Entonces, yo quisiera dejar estos dos puntos como conclusión, y es algo que podemos, si lo vemos de manera transversal con las demás elecciones, podemos detectar y llevarnos a cuestionamientos interesantes, como por ejemplo la necesidad de legislar la forma, la manera en la cual nosotros nos desenvolvemos en las redes sociales. ¿Cómo se regula un bulo? ¿Cuáles son las consecuencias de la desinformación en el espacio digital y en el espacio mediático formal, una institución que se dedica a los medios? Cuestionarnos la ley de medios, pero también cuestionarnos las dinámicas que nosotros tenemos para organizarnos en el espacio público. La ley electoral, las instituciones electorales realmente tienen el poder para cumplir la misión que se les ha encomendado. Bueno, con esas preguntas me despido. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias por estas conclusiones bastante que me dan también la sensación de una suerte de advertencia en el sentido de lo que podría ir pasando hacia futuro. Hay que recordar que la campaña electoral de este año ha sido también un contexto de pandemia, en donde un inicio las entidades electorales señalaron de que no podía haber a las redes sociales. Los candidatos empezaron a utilizar también muchos de ellos por primera vez incluso el tema del Twitter, el tema del Facebook, el tema del TikTok, como lo ha estado mencionando Alison en su participación. Sin embargo, efectivamente parece que les ha faltado esta lectura, esta data que a su vez Luis nos ha compartido, que es el hecho de cuántos peruanos realmente accedemos al Internet, cuántos usamos las redes sociales para realmente informarnos, cuántos en realidad usamos por otros fines, y cuánto realmente creemos en la información que se pueda transmitir a través de las redes sociales. Y por el otro lado también está, como mencionaban ambos, y creo que eso hemos coincidido, las agendas públicas, que si bien antes quizás los medios podían de cierta manera empoderar, hoy justamente han transitado a las redes sociales y hay toda una manipulación justamente a través de estos bots que se crean, estas personas que se esconden bajo nombres que no sabemos si realmente son ellos y hacen que se mueva una serie de tendencias en ciertos temas, ¿no? Y a veces la agenda, por ejemplo, de los jóvenes que hoy en día están preocupados en el tema de cómo voy a hacer para el próximo año encontrar un trabajo, cómo voy a asegurar mi educación, se van perdiendo, ¿no? Y se van priorizando otros temas. Vamos a seguir con esta conversación que va a ser bastante importante. Ya nos están llegando unas preguntas que al final de este webinar vamos a dar a conocer para cada uno de nuestros expositores. Quiero dar el pase ya a nuestra profesora de la Escuela de Periodismo, Mónica Cáceda, que es también una especialista en temas redes sociales, así que nos va a enriquecer seguramente más en este conversatorio. Buenos días, Mónica. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, buenos días a Luis, a Lu, a Ali, a Rashid, a Antonio, a todos aquellos que ahora están conectados en esta charla bastante interesante. Aquí tenemos que reconocer algo en esta nueva era digital que estamos atravesando. Escuchando atentamente tanto a Ali y a Luis, puedo decir que tenemos que reconocer que el protagonismo del usuario es imponente. Tal como hace unos años este usuario era bastante pasivo y solamente era receptor de la información y creía lo que le daba la parrilla informativa de los medios tradicionales, simplemente aceptaba, ¿no? La aceptaba. La parte crítica no se daba. Pero cuando ya vino las TICs, ya vino Internet, ya hubo ese cambio, esa evolución, ese usuario que en un primer momento solamente captaba información, vuelve a tener un rol protagónico. ¿Listo? Y justo es lo que mencionó hace un momento Luis, es un rol protagónico que no solamente consume, produce contenido. Y eso está bien, sí, porque le da la oportunidad de expresar su opinión frente a una parrilla que él, desde su punto de vista, no comparte.
Y es así como ellos generan información, pero también la comparten. Pero ¿cuál es el problema con esta parte de las comunicaciones, de las elecciones, de la política? Que está desapareciendo algo muy importante. Y lo ha mencionado, si no me equivoco, Ali, la parte crítica. Cuando a ti te llega una información por redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, ya sea Instagram, ya sea Pinterest, ya sea YouTube, en algún momento tú te preguntas, solamente enfocándome como ciudadano, todavía no entro al rubro profesional de nosotros como periodistas o como cualquier otra carrera. Tú te pones a pensar en un momento, ¿esta noticia es verdadera? En un ratito tú te pones a analizar si es verdadera. Durante las elecciones, bueno, durante esta campaña han salido noticias falsas y hay una gran cantidad de noticias falsas, una gran cantidad, es una avalancha. Es decir, si uno quisiera realmente confirmar las noticias que salen de todos lados, es decir, vamos a ver noticias de medios que no son creíbles, van a haber noticias que salen por Twitter, van a haber noticias que salen en Facebook, van a salir noticias en webs que ni siquiera sé si existen. Como lo dije hace un momento, mejor dicho, en una clase se acabaría nuestra vida, no nos alcanzaría para poder confirmar todas las noticias. Entonces, es muy importante tener el espíritu crítico y decir, esto es real, y hoy por hoy no me van a decir que es difícil comprobar una noticia. Lo pueden hacer los usuarios y también los profesionales de las comunicaciones. Las mismas plataformas digitales se están preocupando por ese detalle porque es un gran problema. ¿Cuál es el problema de tener esta viralización tan gigante, global con las informaciones? Es que no se puede detener, se multiplica. Entonces, ¿en qué momento uno puede dar el stop? Va a partir de uno mismo. De uno mismo va a partir. Porque desde el momento que este usuario es protagonista, desde el momento que tú le das esas herramientas que están al acceso de todos, entonces él debe tomar la posición de primero tener esa visión crítica, comprobarla, porque existen herramientas digitales para comprobarla. Google y otros tienen las herramientas para saber si esa noticia es verdadera, si esa página existe, también si la fotografía es verdadera y que guarda relación con la información que te están brindando. Y esas herramientas están al alcance de todos, tanto de profesionales como usuarios. Entonces es una tarea en conjunto para poner stop a las informaciones falsas. Y este problema de las informaciones falsas siempre ha existido, ¿sí? Si nosotros nos vamos atrás, el tema del rumor, el que si tú repites varias veces una mentira se vuelve verdad, siempre ha existido, no es una novedad. Lo que ha sucedido, que al venir las redes sociales, al darle ese protagonismo al usuario, se han hecho más visibles. Y ahora, cada vez que sale un mensaje que se puede transmitir en cualquier plataforma, ya no le pertenece al origen donde salió, porque el origen se diluye, es multiplicador. Entonces, es muy importante que nosotros como profesionales sí tenemos la obligación de comprobar esa información, no tenemos la obligación y la responsabilidad de comprobarlo. En tanto la ciudadanía, yo sé que los ciudadanos no tienen la tarea sí, de corroborar, investigar, pero sí es fundamental su rol. Si realmente queremos contribuir a que esta sociedad pueda ser mejor. Y es ahí donde también me aboco a la parte de ir detrás. Los problemas que estamos viendo hoy en cualquier ámbito tienen que ver con el ser humano. Justo lo que habló Ali acerca de la mirada humanista. Y es ahí donde entra la parte del ser. Y es ahí donde yo lo vinculo con la parte de la ética. Entonces, si uno realmente trabaja la parte humanista, trabaja realmente el ser, muchas cosas cambiarían. No veríamos, desde mi punto de vista, los fake news, no veríamos candidatos corruptos, no estaríamos ahí siempre criticando todo lo que vemos, no teníamos ningún candidato que votar porque todos tienen un pasado terrible. Pero cuando hay un trabajo, sí, en cuanto a lo que es lo ético, que yo creo que ahí parte todo, podría haber un cambio. Y el hecho de que también las tecnologías están cambiando a un ritmo
impresionante. Y el usuario, el de hoy, para entender un poco más a este prosumidor, el usuario está expuesto a mucha información y este usuario también, el problema es el tiempo. Como no hay tiempo y hace tantas cosas a la vez, y como es multipantalla, porque los usuarios no es que se sienten como antes, en la época pasada, agarrar tu diario y te sentabas y leías, ¿no? O te dabas un tiempo de escuchar la radio, o en todo caso, tú podrías tener tiempo para ver la televisión. Hoy por hoy no es así. Tú estás participando en una charla, estás viendo tu WhatsApp, estás viendo un correo, tantas cosas a la vez, y dime en qué tiempo, cuando te llega una información, que más que todo se hizo una investigación hace unos años atrás, ¿por qué estas informaciones se vuelven tan virales? ¿Por qué hay esa tendencia de que te llega un titular? A veces los usuarios solamente leen el titular, ni siquiera se dan el trabajo de darle clic, leo, ¿no? Y si digo, uy, perdón, no, causa sorpresa, rompe su expectativa, inmediatamente dice, wow, esto, pum, lo viraliza. Y lo viraliza en todas sus plataformas, en todas, WhatsApp, Instagram, YouTube y demás. Miren y todos lo saben, y lo dijo Luis también la parte, que la viralización de esas informaciones, uno lo hace por torpeza, por no saber, y la otra es con malicia, porque saben muy bien cómo funciona esto. Saben muy bien qué pasa cuando tú divulgas una información falsa y sabes las consecuencias. Ahí ya entra la malicia, la estrategia. Sabes muy bien. Y eso sí está mal. Por eso siempre recaigo a la parte de lo que es lo ético, a la parte del ser. Porque el problema que nosotros estamos enfrentando lo enfrenta el mundo, es global. Pero creo que hay más allá. Y justo hace poco estuve escuchando y quise, junto con mis alumnos, en un curso de ética y comunicación, comparar dos visiones importantes. La visión justo de una filósofa que se llama Adela Cortina, que justo hablaba de la ética. ¿La ética sirve? ¿No? ¿La ética realmente sirve? Y la otra mirada de un periodista colombiano que se especializó mucho en la parte de lo que es ética, que es Javier Restrepo. Y hubo dos puntos muy interesantes para poder entender esto del comportamiento humano y lo quiero compartir con ustedes. Lo que dice Adela Cortina, que es una filósofa, cuando un país, sociedad u organización funciona éticamente, genera básicamente confianza. Hay un capital fundamental que es la confianza. Sin confianza, las cosas no funcionan. Desde mi punto de vista, es cierto, totalmente cierto. Y si realmente nos ponemos atención a este aspecto, muchas cosas serían mejor. Y por el lado de Javier Restrepo, él dice, ser ético no es asunto de conocimiento, sino de la sabiduría. La ética, lejos de ser una teoría, una fórmula o discurso, es el producto que deja una larga experiencia y se transmite mediante la comunicación de experiencia, no con palabras. Cuando realmente uno asume y comienza a reflexionar lo que te dice Javier y lo que te dice Adela, tú vas entendiendo que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que trabajar y que todo lo que estamos viendo hoy tiene que ver con la humanidad, con el ser, con nuestra visión y preocuparnos, porque ética también es empatía, ética también es pensar en el bien común, pero no es algo que se aprende como las matemáticas. Tú sabes que 2 por 2 es 4 y no va a haber otra. En cambio, la ética la tienes que interiorizar, tienes que estar convencido de que realmente eso es así. Pero lastimosamente, con todo el panorama que estamos viendo, vemos los políticos como proceden, dice A, luego B, luego C, y como dijo Luis, son todistas, pues, quieren gustarle a todos. Si les gusta a todos, votan por mí. Eso es imposible, pues. Es imposible. Y ser auténtico creo que les cuesta. Les cuesta ser auténticos y honestos porque no funciona. Entonces, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que trabajar, y me encantan esos espacios donde nosotros podemos dialogar y compartir nuestra visión. Y algo muy importante, pues para ya cerrar la idea, para poder comprender, generalmente cuando uno va a dar a conocer la información desde yo como usuario, siempre voy a compartir la información que vaya con mi misma visión. Es
bien difícil que el usuario se abra para otra visión. Es ahí donde no hay esa visión crítica. Pero si nosotros hacemos el trabajo de abrir nuestra mente, sería diferente. Y sobre todo sin tener ganas de juzgar, sino de escuchar y sacar nuestra opinión al respecto, porque así estás captando conocimiento. Entonces, para poder hablar de lo que estamos en esta charla de elecciones, comunicación y redes sociales, el factor principal somos nosotros. Nosotros podemos hacer la diferencia como ciudadanos, como profesionales, bueno, también los políticos y todo lo que hoy estamos viendo. Así que, muchas gracias. Gracias, profesora Mónica Cáceres. Efectivamente, todos somos parte de toda esta jornada que, bueno, va a llegar a una primera etapa final este domingo. Ya sabemos que va a haber todavía una segunda vuelta y va a haber mucho más que conversar seguramente próximamente. Doy pase al profesor Rachid Rabin, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para seguir abordando este tema que ha tocado la profesora Mónica, que es tan interesante, ¿no? La ética desde seguramente los seguidores jóvenes, incluso de los diferentes candidatos, pero también la ética de los que están detrás de la campaña de cada candidato en sí, ¿no? Quería también dejar suelto un poco este comentario que leía en un artículo que ayer se publicó en La República, que era justamente que los jóvenes sienten de que no es tan sincero, no es tan honesto lo que los candidatos puedan transmitir a través de las redes sociales, porque sienten que el mensaje que dan es muy superficial. No son propuestas que realmente tengan contenido, que tengan información y que realmente a ellos los pueda convencer de quizás dar su voto o no. Quiero dejar como este comentario un poco al aire, pero a ver si se podría enriquecer con lo que nuestro profesor Rachid Rabin nos pueda comentar también. Buenos días, gracias. Muchas gracias, Anilú. Buenos días a todos y todas. Y en primer lugar, dar las gracias a los compañeros, compañeras de mesa virtual, a Alison, a Luis, a Mónica, a la Escuela de tanto de Periodismo como de Filosofía, a Víctor y Jenny, por haber preparado y haber tenido esta iniciativa, además en una coyuntura tan importante, digamos, como la que vamos a tener este domingo. Y por supuesto al equipo que está haciendo posible esta transmisión, junto con Anilú y también Antonio. Yo quería comenzar mi comentario aprovechando algunas ideas que ya se habían ido señalando. Una primera idea que nos compartía la profesora Mónica es esta idea de cómo el tema de la desinformación no es un tema, tan reciente, ¿no? Claro, lo vemos amplificado por las redes, ¿no? Las redes amplifican muchas veces y vuelven pues tendencia, ¿no? Muchas cosas, y eso está ocurriendo, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en la tradición de las humanidades, en esta referencia que hacía Alison, pensemos en la tradición occidental, de la cual bebemos, pero también bebemos, por supuesto, en nuestras culturas locales. Solo en el caso de Sócrates, ¿no? Iniciador de la tradición grecolatina, lo vemos pues, digamos, por todos lados en filosofía, termina siendo condenado a muerte por noticias falsas, ¿no? Si queremos ser un poco esquemáticos, reducir un poco lo que le podría haber ocurrido en su proceso, y sin querer sonar irreverente, acabamos de pasar y conmemorar la Semana Santa. Podemos ver la otra tradición que funda Occidente, ¿no? Por un lado la tradición grecolatina y luego la tradición judeocristiana, y por el lado de Jesús, bueno, la pasión y muerte es resultado de noticias falsas también, ¿no? Entonces, la repercusión que termina trayendo, de alguna manera marca, e incluso ya habría que trabajar más esa hipótesis si el desarrollo de las humanidades y las distintas disciplinas no es finalmente esa búsqueda de la verdad en lucha constante con la incertidumbre, con los falsos conocimientos, ¿no? Con el engaño, ¿no? Entonces, a donde quería llegar, y ahí tomar algunos elementos que habían señalado tanto Louis como Alison, es cómo el ámbito de las redes, y lo que nos compartía también la profesora Mónica, es cómo el ámbito de las redes, de alguna manera, también es el ámbito donde se encuentran los grupos que no cuentan con el poder, ¿no?
es decir, están los colectivos, las colectivas, grupos minoritarios, pero también aquellos grupos que no necesariamente comparten ideas muy democráticas o muy tolerantes, ¿no? Entonces, se termina volviendo un espacio muy amplio, con muchas posibilidades, en sentido de poder muy amplio, ¿no? De darle visibilidad, de darle apertura, acceso. Sospecho que también con menos, digamos, como bien señalaba Luis, con el escepticismo que siempre hay que tener, con menos, digamos, atribuciones que le podría dar la academia, ¿no? Los investigadores o las encuestas o como lo pueda ver el sector urbano criollo. Pero igual, hay ahí un espacio libre que fluye mucho. Me acuerdo bastante de lo que decía este humorista gráfico chileno de ascendencia ecuatoriana, Alberto Montt. Solía dibujar, me parece, en el Dominical, no sé si siga publicando. Él decía que él solía contestar en las redes todos los comentarios que le hacían y sufría mucho, ¿no? Porque se lo tomaba muy en serio, ¿no? Pero al final llegó a la conclusión que las redes y ese espacio era un poco más parecido al recreo, ¿no? Al recreo en el colegio, ¿no? Es algo como difícil de poder controlar de una sola manera. Pero lo interesante acá, y eso era lo que yo quería resaltar, pensando ya en la coyuntura política electoral y lo que señalaba Alison y lo que compartía también Luis, es la importancia de mantener una diversidad muy amplia en ese espacio, ¿no? Porque estoy pensando en la noción de espacio público de Hannah Arendt, esta pensadora alemana que padeció los efectos de los totalitarismos del siglo XX, cuestionándolos además en su obra Los orígenes del totalitarismo, y bueno, tuvo que escapar de la tragedia que estaba ocurriendo en Europa, habiendo estado en un campo de concentración en Francia, a los Estados Unidos, ¿no? Y constantemente estuvo alertándonos sobre los riesgos de los totalitarismos que tienden al pensamiento único, ¿no? A uniformizar, digamos, opiniones, como pueden ser estas burbujas de información a las que hacía referencia Louis, ¿no? Hace unos momentos. Entonces, quería regresar a la idea de este espacio público diverso con el que nos podemos topar en redes, ¿no? Donde el usuario, y eso también es un protagonismo importante, muy destacado por la profesora Cáceres, nos empodera, es un tipo de poder finalmente, de alguna manera. Pero ya desde el momento en que retuiteamos, repetimos, lo trasladamos a los contactos, tampoco sabemos ahí muy bien, y ahí Luis nos hacía la referencia a los bots y a toda la industria que hay detrás de los algoritmos, ¿no? Si no solamente estamos compartiendo algo entre nuestros contactos, sino también le estamos haciendo el servicio a alguna empresa o algún grupo de interés detrás, ¿no? En esta cadena de información o de desinformación, ¿no? Donde de repente vamos a perder el hilo de en qué terminará este mensaje que he reenviado o esta información que no he verificado y que simplemente lancé, pues, porque, no sé, me dio la impresión de verosimilitud, ¿no? Que no es verdad. Entonces quería más bien destacar la importancia de la delimitación, ¿no? Yo había empezado haciendo referencia al caso de Sócrates, al caso de Jesús, la desinformación, la manipulación que afectó, digamos, estos personajes, pero tuvo un impacto muy grande en el legado que nos dejaron. Pero de alguna manera lo que se estaba jugando en los casos de ambos era el delimitar y dejar claro qué es aquello a lo que le damos la credibilidad del caso y qué es aquello que no le vamos a dar esa credibilidad. Las humanidades, la tradición humanística, de alguna manera nos ha, digamos, no lo decimos cuando somos estudiantes, ¿ya? Pero nos ha aligerado un poco la tarea. Hay tantos pasos y requisitos para hacer una investigación, para hacer una monografía, que se nos hace pesado. Uy, qué lío este profesor, mira, ya comenzamos el ciclo y todo, ya nos ha mandado monografía, investigación, 5 fichas, tantas fuentes. Bueno, eso es para delimitar casualmente, ¿no? Son los pasos a seguir para delimitar información certera, verificable, fuentes confiables, poder decir algo propio, no incurrir en plagio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me parece que en el campo de las redes sociales se está peleando esa delimitación, ¿no? O sea, esa prioridad no está no es el interés, claramente no es el interés uno, ¿no? Está presente de alguna manera, pero se manipula esa línea. Entonces es una línea muy débil, debido a varios factores ya señalados, tanto intereses económicos, mantener los algoritmos, tener a la gente seducida, pero también eso del lado de los productores de conocimiento, pero también hay que, creo, examinar también en nuestro lado como usuarios, como personas fiables,
¿no? Que solemos atribuir confianza en lo que nos dicen los demás. En la vida cotidiana lo solemos hacer, cotidianamente lo hacemos, ¿no? Eh, es decir, cuando me encuentro con alguien, con una persona desconocida, la primera actitud que uno tiene es depositar confianza en que lo que me está diciendo, de alguna manera, ¿no? Tendrá algún tipo de coherencia, confiaré en que lo que me está diciendo es medianamente o mayormente cierto, etcétera, ¿no? Es el famoso principio de caridad que señalaba este filósofo del lenguaje Donald Davidson, ¿no? Solemos atribuir a las creencias de las otras personas en la comunicación, consideramos que la mayor parte de las creencias de la información que nos está dando son creíbles. De lo contrario, no se podría dar la comunicación. Claro, es un proceso sencillo así señalado, pero en la práctica es un proceso muy complejo, ¿no? Donde está implicada la empatía, la capacidad de atribuir creencias, nuestras experiencias anteriores, ¿no? Si me acaban de robar, probablemente yo no le voy a atribuir confianza a ninguna persona desconocida, ¿no? Entonces, se juntan varios factores, pero, digamos, son años, digamos, no solo años, estoy hablando de todo un proceso evolutivo, comunicativo que hemos aprendido a desarrollar como especie en general y que no es tan sencillo en un espacio totalmente novedoso, ¿no? Como es el espacio digital y donde nos estamos acostumbrando, ¿no? La famosa alfabetización digital de la que hablan algunos también especialistas, ¿no? Entonces, ahí todavía hay bastante que hacer, pero lo interesante es que, como por ejemplo nos advertían tanto Luis, el tema de los boots, ¿no? Todavía no está tan implicado en las decisiones de las personas, ¿no? En el campo de la ciudadanía, pero igual también esa es una ventaja de a veces estar retrasados en algunas cosas, ¿no? Porque nos permite prepararnos un poquito mejor ante futuras circunstancias, ¿no? Entonces, quería ir cerrando con dos ideas a partir de las que he expuesto, ¿no? Solo resaltar la idea de la delimitación, ¿no? Entre aquello que le vamos a atribuir fiabilidad, confiabilidad, etcétera, y aquello de lo que no. Y allí quiero enfatizar la importancia de las humanidades también, ¿no? Muy rápido nos las han sacado del mercado, las han desplazado de los programas universitarios, cuando, un momentito, ¿no? En realidad era una arma muy potente para poder casualmente combatir falsedad, engaño, manipulación, ¿no? Entonces, ojo allí. A Luis, además que le encanta la literatura, caramba, el dilema de Hamlet, ¿no? El atribuir o no si su madre se ha aliado con su tío para matar a su padre, un resultado de noticias falsas, ¿no? Entonces, probablemente encontremos más ejemplos ¿ah? En El Quijote, bueno, en fin, ¿no? En tantas otras obras, ¿no? Y en ese sentido, entonces, resaltar el rol de las humanidades, resaltar el rol del pensamiento crítico, también compartido por la profesora Mónica. También hay una queja, digamos, tal vez viniendo del ámbito filosófico y también del curso de pensamiento crítico, porque nos lo han dejado en una habilidad blanda, ¿no? Creo que ahora la llaman así, ¿no? Entonces yo me hago la pregunta, ¿y cuándo las habilidades blandas fueron necesarias de enseñar, ¿no? O sea, he tenido oportunidad de conocer a Alison, a Nilú, a Luis en sus, digamos, procesos como estudiantes, y lo que llaman habilidades blandas de poder trabajar en equipo, liderazgo, responsabilidad, iniciativa, digamos, no era necesario haberles enseñado esas habilidades blandas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo las habilidades blandas se perdieron, ¿no? Que tenemos que también reforzarlas y enseñarlas en las currículas, ¿no? Entonces, ¿no será acaso porque han sacado las humanidades y han cambiado currículas pensando en conseguir mano de obra barata y que se inserte lo más rápido posible y más joven en el mercado, lo que habrá afectado estas currículas? En fin, dejo abierta la pregunta y retomando la idea del pensamiento crítico y la importancia, creo que incluso en estas circunstancias de crisis sanitaria, de crisis política, creo que es el mayor motivo para pensar en ello. Si nos detenemos a pensar en la frase, en el origen de la palabra crítico, que viene de la palabra krinein, del griego, que es separar en partes, ¿no? Entonces, ojo que tampoco es tan favorable porque de krinein viene crisis, que tiene que ver con la crisis sanitaria, la crisis económica que estamos padeciendo y muchas familias también. Es decir, nos separa en un momento determinado de nuestra vida. Es un antes y un después, ¿no? No estábamos así hace algunos meses atrás, ¿no? Algún tiempo atrás, ¿no? Tanto a nivel de salud, a nivel de pérdidas que hemos podido haber tenido, ¿no? Y dolor, y a nivel económico y presupuestos familiares, ¿no? O personales.
pero al mismo tiempo también es la raíz CRINEM de pensamiento crítico, ¿no? De poder analizar, de poder profundizar, de detenernos y hacer esa pausa necesaria para poder examinar esa información que podemos detectar. Aprovecho solo para mencionar un ejemplo específico, un youtuber peruano que se presenta como un académico muy competente, pero tiene unas ideas que a mí me llamaban poderosamente la atención, un poco desfasadas, bueno, no desfasadas, ya delirantes, ¿no? Acerca de teorías conspiracionistas y todo, pero yo decía, pero esta persona está además en el extranjero haciendo videos, prefiero no dar el nombre, pero y se presenta como académico. Entonces empecé a detectar, solo quería identificar si en su producción científica académica tocaba estos temas, ¿ya? Y definitivamente no tenía ni un artículo donde tocaba estos temas que en YouTube se despachaba, ¿no? Entonces me pareció una barbaridad porque nos estaba vendiendo gato por liebre, ¿no? Porque estaba vendiendo la imagen de académico muy competente en el extranjero, reconocido, cuando en la academia, claro, con sus pares, ¿no? Con aquellos que también le podrían hacer la pelea y decir, oye, estás hablando tonterías, ajá, ahí sí no se mete, ahí sí no presenta artículos y quiere sostener estas teorías delirantes, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ya, perdonen, ¿no? No quiero decir algún improperio, pero digamos es un exceso, ¿no? Me parece, ¿no? Un abuso también de los academicismos que bien criticaba Allison, ¿no? Y en los que pueden incurrir, ¿no? A veces, y podemos incurrir también desde la academia, ¿no? Entonces, creo que el recuperar el pensamiento crítico, la delimitación de aquello en lo que podemos confiar y en lo que no, en cuanto a la información que vamos recibiendo, el tener esa pausa, ¿no? La diversidad del espacio público al que hacía alusión Allison también es sumamente importante. Esa riqueza es la que da la riqueza de la ciudadanía para Hannah Arendt, ¿no? Lo que nos caracteriza en el espacio público es la diversidad de opiniones, no la uniformización de ideas falsas, ¿no? No compartir ideas falsas y tener todas las mismas ideas confundidas, ¿no? Al contrario, ¿no? Ese contraste para poder ir construyendo un espacio común, ¿no? De diálogo, ¿no? Y esa apuesta creo que nunca hay que abandonarla, y menos en las circunstancias actuales como nos está pasando en nuestro país. Les agradezco por la oportunidad. Muchas gracias, profesor Rashid Rabi, docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Importante resaltar lo que él, quizás como modo de recomendación, también nos da, ¿no? Hacer esta pausa. Todavía hay unos días adicionales previos a las elecciones que nos deberíamos tomar como deber ciudadano antes de justamente dar nuestro voto a algún candidato o candidata. Pasamos inmediatamente al bloque ya último de las preguntas, un poco porque nos está ganando el tiempo. Quiero iniciar con la pregunta, esta me parece más dirigida a Allison Peralta, nuestra compañera egresada de la Escuela de Filosofía. Nos preguntan, ¿cómo incide el papel de los jóvenes en la construcción de una nueva realidad política en nuestro país? Allison. Bueno, en realidad no tengo la respuesta correcta, pero sí lo intuyo. Como les decía un poco en mi intervención, yo soy activista y creo que hay como varios niveles, ¿no? Primero, decir que la política representativa es una, ¿no? Cuando dices incidir en política, entiendo que se está refiriendo a esta política representativa de lograr un espacio en el Congreso bueno, no se puede tener tanta experiencia tan joven de repente para ser ministra, aunque la experiencia de esta última ministra de Economía, ¿no? Que era con 34 años, creo, o 35, era ya ministra, pero creo que tiene que ver, el quehacer político tiene que ver con distintos espacios, ¿no? Yo les decía que soy activista y creo que la transformación de la política tiene que ver con este espacio de encuentro, de diálogo y de hacer, ¿no? Por los activismos yo conozco a gente que está haciendo, no sé, pues la escuela Saturnino Wilka de los hip hop, ¿no? Que está donde tienen, o de repente también a partir del audiovisual, que es los que tienen como un espacio acá en la Huaca,
Mateo Salado, ¿no? Que están trabajando a partir con niños y niñas, o lo que les contaba también de alguien como Kate Soto, que está muy, muy comprometida, una joven que ha estado muy metida en los últimos 10 años, o en los últimos años con el tema de las mujeres desaparecidas, y de hecho ella es una de las que ha movido mucho el caso de Sol Siret. Y en ese sentido está Sol Siret Rodríguez, desaparecida, que todavía está en proceso de saber qué ha pasado. Y también como Kate, una joven que comenzó a trabajar al ver estos espacios de que como jóvenes no teníamos dónde incidir, comenzó a trabajar con niñas el tema político. Y nosotras, por ejemplo, desde mi colectiva, que es Tambores Resistencia, que somos un grupo de mujeres que a partir del tambor estamos en procesos de transformación política, ¿no? Como ¿qué significa esto de trabajar a partir o de hacer, ¿no? La política no solo pasa por el discurso, sino cómo transformamos nuestras vidas, la deconstrucción, la decolonización, la despatriarcalización, ¿no? De cómo, por ahí, yo creo que así de sencillo, y primero, cómo estamos comenzando a irrumpir con nuestros propios hábitos de racismo, por ejemplo, de discriminación, y si nos lo tomamos en serio, ya en el sentido de asumir, porque tiene mucho, mucho peso y muchas consecuencias, entrar a una carrera política representativa, ¿no? Yo creo que ahí las y los jóvenes tenemos que, soy todavía joven, tenemos que ver cómo entramos a estos espacios, a disputarlos también, a discutirlos también, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está la transformación, pero nuevamente, mi casa, mi barrio, mi universidad, si quieren también, ahí, y si ya te pones así a trabajar mucho más, creo que está la política representativa. Transformémoslo. Muchas gracias, Alison. Agradecer también a quienes nos van enviando sus preguntas a través de los comentarios de esta transmisión en vivo. Hay otra pregunta que, en todo caso, me parece va más dirigida a Luis Fox, como egresado de la Escuela de Periodismo. Archie pregunta, ¿cuándo es que un periodista se convierte en relacionista o simpatizante de uno u otro partido? Perdón, el micro. ¿Cuándo? Un poquito métrica la pregunta, ¿no? Yo no podría responderte cuándo un periodista se fue, porque me parece un poquito salta a la luz. Pero si te pones a quitarle esta medición, ¿no?, de métrica, si es que hay un punto no tan abstracto o medianamente abstracto donde ya se convierte en un partidario, en realidad tienes que recordar cómo funciona la dinámica de la mayoría de los medios de comunicación y de casi todos los medios de comunicación importantes del Perú, que son instituciones privadas, manejadas ya sea por un grupo económico o por una fundación, en donde el periodista es un sujeto laborable, es una persona que está yendo a chambear, que tiene un horario, tiene una serie de funciones y tiene un salario, se le paga por cubrir esa función. Entonces, el problema con este modelo de medio de comunicación en el cual vivimos, porque recordemos que la información es parte fundamental de nuestra interacción en el espacio público, porque figura la agenda, y en eso nosotros tomamos las decisiones de manera pasiva o activa. El problema de esto es que son trabajadores, y al ser trabajadores tienen que mantener su personalidad privada, su personalidad pública, su ser ciudadano, paralelo mientras chambean. Entonces, yo puedo explicar, yo puedo pensar, yo como persona, yo, Luis Fox, pienso que efectivamente los medios de comunicación también están en campaña política cuando hay elecciones, pero eso no responde necesariamente a sus trabajadores. Claro, de hecho que cuando yo salgo al mercado laboral como periodista voy a procurar meterme a un diario en donde la ideología imperante sea una que esté más o menos en relación con con los valores que yo creo, ¿no? Yo si soy del PPC muy probablemente tengo una inclinación para irme al comercio y no necesariamente a la primera. Pero recordemos que el mercado, como está diseñado, tiene una serie de características un poco cuestionables que hacen que las personas terminen trabajando en espacios que no necesariamente son cómodos en todos estos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el ideológico. Entonces,
¿En qué punto un periodista se vuelve un medio de propaganda? No lo sé, puede ser desde que su editor le ha dicho que por favor agregue este dato o empiece con este dato en la nota, o porque el director del programa matinal ha dicho que ponche la cámara de la persona que está hablando e ignore a la persona que lo está denunciando públicamente, o por iniciativa propia, porque él realmente cree desde su punto de vista ideológico que la persona a la cual está entrevistando tiene razón. Entonces, no creo que haya un punto, sino más bien creo que hay una circunstancia un poco antiperiodística, entendiendo al trabajo periodístico como la chamba de llevar una información de un lugar a otro, cumpliendo una serie de protocolos, y que esta información sea necesaria, importante para la toma de decisiones del grupo lector, consumidor del medio. Yo creo que esta circunstancia en la que se manejan, en la que nosotros ejercemos nuestra periodicidad, es una circunstancia que atenta contra el trabajo periodístico, a la larga y a la corta también. Por eso es interesante ver que han nacido otras iniciativas y que las escuelas periodísticas que nosotros consumimos en la Escuela de Periodismo de la Ruiz de Montoya están más relacionadas a un periodismo llamémoslo humanístico, y también un periodismo conectado con la prensa ciudadana. Y entendiendo la prensa ciudadana como que desde hace ya muchos años los medios de comunicación ya no conducen un carro a toda velocidad pasándose los rojos para tener la primicia. La primicia lo va a tener un choche que tiene un celular, toma la foto y ya está, ya llegó la primicia. Ahora hay que interpretar la noticia y darle sentido, validez, y cuando cruzas los datos, ¿no? Cuando desmientes un dato que puede que esté fuera de contexto. Estas escuelas son muy interesantes porque le dan un lugar ciudadano al periodista. Yo quisiera invitar a las personas que están viendo este material a consultar, por ejemplo, la forma en la cual la tuya, que son periodistas que trabajan en este periódico tan antiguo de Colombia, ¿cómo se llama? Que es casi el Comercio de Colombia, Confidencial, El Observador. Bueno, son periodistas que... ¿El Espectador? El Espectador, me parece, ¿no? Bueno, estos periodistas de la Puya tienen un periódico audiovisual matinal que, en donde ellos presentan su postura frente a los hechos y la explican. Es una manera de ser prensa quizás mucho más transparente a la cual nos han acostumbrado. Hasta el siglo XX, un lema que en lo personal me parece falso, muy javeriano, pero falso, que es que el periodista nunca dice su opinión. Eso es mentira, y además atenta también contra el trabajo de un periodista. ¿Por qué? Porque es un ciudadano y es un sujeto que no tendría por qué estar balanceando con estas dificultades, ¿no? Está bien expresar la opinión, está bien expresar la postura, está bien, pero haciendo el trabajo periodístico, que es dándole fundamento, sentido, hechos a la misma, ¿no? Siendo responsable con la misma. Bueno, esa sería mi respuesta. Gracias, Luis. Tenemos una última pregunta, y esta dirigida en todo caso también a la profesora Mónica Cáceda. Nos preguntan, ¿cómo pueden los medios de comunicación independientes en redes sociales no transformarse o confundirse en estos medios captadores o repetidores de fake news? ¿Qué tal? Muy buena pregunta, y sí es posible. Sí es posible cuando se quiere, y hay grandes ejemplos de medios que son pequeños en cuanto a la construcción, pero que su enfoque es bastante, que se impone frente a una lectoría que está interesado en leer eso. Cuando hoy por hoy tenemos medios grandes que son medios de información generalista, entonces cuando uno quiere entrar a tener una marca, un medio periodístico, tiene que diferenciarse de esos medios generalistas. Cuando hablo de los medios generalistas, los medios grandes son como La República, El Comercio y demás, son ya medios grandes que tienen muchos años. Y a través de esos medios uno va observando cuáles son las deficiencias que podría tener en cuanto a la cobertura noticiosa. Entonces, tú, al tener conciencia de esas deficiencias y además al analizar a qué público va dirigido tu contenido, sabiendo que tienes un contexto en la cual existe la necesidad de
evitar la propagación de noticias falsas y tomar conciencia tú como profesional de la responsabilidad de hacer realmente el periodismo de investigación, el hecho de corroborar la información y sobre todo el hecho que toda la información que tú vas a encontrar en las redes sociales no significa que es real. La idea es todo lo que encuentro en las redes sociales están para comprobar. Listo. Entonces, cuando tú encuentras aquella información, tomas conciencia de tu papel, la importancia de colaborar con lo que ha dicho Ali, Luis y Rashid, entonces es ahí cuando el medio sí puede ser algo distinto. Cuando realmente toca temas que interesen a la sociedad. Cuando realmente tienes un equipo comprometido bajo esa visión de hacer esto, y existen. Yo te puedo hablar desde mi punto de vista los trabajos que están haciendo Huayca, Convoca, Ojo Público, que es un periodismo de investigación de calidad, porque hay un equipo comprometido, porque realmente quieren hacer cosas distintas y no caen en los errores o debilidades que pueden tener los medios generalistas y que utilizan las tecnologías, la narración transmedia, la parte de lo que es la interactividad, la parte multimedia, lo colocan al momento de dar a conocer su información. Y ellos saben muy bien cómo es este usuario de hoy, que es totalmente opuesto a la época donde no existía las redes sociales ni internet. O sea, conocen muy bien y trabajan muy bien, trabajan la parte visual, la parte de las herramientas, y realmente cuando el usuario ve un contenido que realmente vale la pena, lo comparte. Y eso es bonito, lo llega a compartir. Y ese tipo de información sí debería ser multiplicada. Y sí se puede hacer un periodismo independiente. Pero claro está, tienes que saber que tiene que haber, número uno, un equipo comprometido. Tienes que saber también planificar tu estrategia, qué es lo que quieres alcanzar a mediano y largo plazo, tener mucha paciencia, estar acorde con las tendencias, conocer mucho a este usuario de hoy, y como una vez se dijo cuando yo participé también en una charla, pero en el año, mira, 2007, 2008, hoy ya estamos en el 2021, y en ese tiempo que fue convocado por la fundación de Gabo convocó a varios editores de Latinoamérica, y ahí lo que se dijo es que la tecnología exige excelencia. Si ya tenemos las herramientas a la mano, ya no es tan difícil hacer una cobertura. Hay un recurso tecnológico muy poderoso que es el smartphone. Yo puedo transmitir información, yo puedo armar una web, yo puedo hacer una narración multimedia, inclusive hay herramientas totalmente gratuitas. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Entonces, sí es posible cuando uno realmente quiere y hacer la diferencia, pero hay que tener paciencia, tener estrategia y, obviamente, todo va a fluir. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo en esa poca más de hora de transmisión de este webinar que ha sido titulado Elecciones, redes sociales, comunicación, ¿qué opinan los jóvenes? Agradecer una vez más la participación de Alison Peralta, egresada de la Escuela de Filosofía, de Luis Fox, que desde Cusco se ha conectado a esta transmisión. Él es egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad, y a nuestros profesores Mónica Cáceda y Rashid Ravi, que es un gusto volver también a verlos, al menos desde estas nuevas plataformas digitales hasta que pase un poquito la pandemia. A los que nos han seguido la transmisión hasta este momento, bueno, invitarlos a compartirlo entre sus compañeros, amistades, familiares, para que también conozcan un poco más de cómo estas nuevas plataformas digitales, la comunicación y las redes sociales también se involucran en estos procesos electorales de toma de decisión ciudadana. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.